Estamos entonces en el capítulo 1 de este encuentro con los número 1 de la Argentina, el desafío permanente. Le damos la bienvenida a Claudia Boeri, presidente de SAP, que nos va a seguir ahí por streaming, y presidente de SAP Región Sur de Latinoamérica, y también a Diego Ordóñez, presidente de DAO Argentina y Región Sur. Los saludo primero a ellos que están desde sus casas, sus oficinas. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos y gracias por la invitación. Un lujo compartir con todos ustedes esta mañana. Gracias, Alex. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. También aprovecho para saludarlos entonces a Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina, y a Federico Calero, vicepresidente de Kimberly-Clark para Latinoamérica Sur. Gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias, Alex. Un placer estar aquí con ustedes. Empezamos con una pregunta relevante que es: ¿cuál es el aprendizaje a 15 meses del inicio de aquel 15, 16, no se dice bien la cuenta, de aquel 20 de marzo 2020, donde se paralizó el mundo y también la Argentina? ¿Cuál es el aprendizaje, Claudia, que tuvieron desde SAP sobre este largo periodo que esperamos que termine en algún momento? Bueno, la verdad es que como vos bien decís, ¿no? En 2020, en marzo, nos tomó de sorpresa en cuanto a que de la noche a la mañana quedamos todos en nuestro home office y pasamos a liderar compañías, a interactuar con clientes y en definitiva a trabajar en sociedad de manera colectiva con una conectividad virtual, conectividad no solo desde el medio de comunicación, sino conectividad desde lo emocional, desde la necesidad de establecer el contacto, ¿no? Yo te diría que aprendizajes son muchos, pero me gusta resaltarlo justamente en estas tres áreas o estos tres ejes, ¿no? Creo que a nivel organizacional lo hemos visto en SAP y lo vemos a cotidiano con nuestros clientes. Sabemos que nunca hay un mejor momento, ¿no? Cuando estamos creciendo estamos ocupados, cuando son momentos difíciles estamos ajustando planes, pero la realidad es que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Creo que ese es un gran aprendizaje. Esto se transformó en hacer, se transformó en flexibilidad operativa para que en definitiva todos los negocios puedan buscar la manera de lograr esa continuidad. Y lo vimos en clientes grandes, en clientes medianos y en clientes pequeños, ¿no? Lo hemos visto en nuestra compañía, donde a nivel de las personas, tuvimos que pasar a interactuar con los clientes, como te decía, a hacer proyectos de transformación digital y operacional en las compañías 100% virtual. Y la verdad es que aprendimos que se puede, que los resultados son buenos y más que buenos. Tengo clientes diciéndome, no vuelvo más a hacer proyectos que no sean de esta manera, ¿no? Porque se ha logrado mucha eficiencia. Un segundo eje de este aprendizaje te diría que es a nivel de las personas, ¿no? Antes íbamos todos a las oficinas. Personalmente me encanta, creo que ese espacio de encontrarnos no solo tiene que ver con el qué hacemos, sino en el cómo lo hacemos, pero esto nos enseñó que ya no hay que tironear y buscar ese famoso balance entre la vida personal y profesional, sino que lo que tenemos que lograr es una armonía de vida, ¿no? Hoy mi vida profesional ocurre en mi casa como la de tantas otras personas que nos están viendo, y la realidad es que a futuro creo que lo que tenemos que lograr es ser flexibles, buscar esa armonía para poder ser productivos en lo laboral, para poder crecer profesionalmente y que podamos ayudar a nuestras empresas a crecer, pero también lograr eso que buscamos, que es el balance total y armonioso en nuestra vida. Y por último, bueno, el cambio colectivo, ¿no? No nos gusta el cambio, qué decir. La realidad es que esto nos enseñó que el cambio es constante, lo sabíamos, pero ¿qué más, no? Ya 15 meses o más en este formato, todos los días aprendemos resiliencia, todos los días aprendemos a ser más ágiles, todos los días aprendemos de nuestros errores y en definitiva
algo muy importante en lo que hacemos en SAP. Aprendemos a innovar y a fomentar una cultura de innovación que es muy importante internamente, pero que es fundamental para nuestros clientes y socios de negocio. Después vamos a profundizar con algunos de los temas, porque a mí me gusta siempre preguntarles a los políticos, a los empresarios exitosos y a los número uno, ¿qué aprendieron de sus errores también? Porque no vamos a hablar solamente de éxito, ahí es donde se encuentra el aprendizaje. Pablo, ahí recién estaba contando Claudia el tema de la flexibilidad como un aprendizaje concreto, ¿no? Que a veces en los número uno siguen normas de las compañías multinacionales que les acotan los márgenes de maniobra, y por otro lado el impulso de transformadores de querer esa tensión, ¿no? ¿Cómo lo viviste, cómo se vivió en Renault Argentina este momento tan particular? Bueno, mira, te diría, primero en lo personal, a mí, como dijo Claudia, cuando en marzo se decretó el primer cierre, a mí me encontró en Brasil. Yo asumí el 1 de enero del 2020, pero en realidad estaba viajando entre Brasil y Argentina. Mi familia estaba todavía en Brasil y me encontré, era un fin de semana, estaba en Brasil y me quedé, vamos a decir, encerrado en Brasil. Así que entre enero y agosto del año 2020 manejé la filial argentina desde mi oficina home office en Brasil. Así que esa fue la primera... ¿Vos tenías previsto mudarte cuándo para Argentina? Yo tenía previsto mudarme en junio, pero en realidad yo venía los lunes y me volvía los viernes a Brasil. Bueno, y al final me tuve que quedar en Brasil y tuve que manejar la filial desde Brasil. Entonces ya el primer cambio, la primera adaptación fuerte que tuve que hacer es hacer todo y manejar todo desde Brasil. De hecho, cuando hicimos el anuncio industrial del lanzamiento de la Alaska, cuando hicimos en el mes de mayo dijimos vamos a fabricar la Alaska en Argentina, yo estaba en Brasil. Hicimos una conferencia de prensa con todos los periodistas en Argentina y yo estaba sentado en mi oficina de home office de Brasil. Así que ese fue el primer cambio. Y después, bueno, el año pasado también fue para nosotros muy importante porque hicimos todo el lanzamiento del Alaskan, que para nosotros era un vehículo y es un vehículo importantísimo, nuestra primera pick-up de 1 tonelada, todo en formato virtual. Y tuvimos que hacer, bueno, todo el evento virtual, todo el lanzamiento con la red de concesionarios, que era algo, como estábamos hablando un poco antes de comenzar el evento, que para nosotros era siempre muy importante el contacto con nuestra red de concesionarios, y el vehículo es algo que uno lo quiere tocar, digamos, es algo que alguien quiere manejarlo, probarlo, así que fue todo un gran desafío para nosotros, muy, muy, muy importante. Y algunas de las cosas que muestra también los cambios significativos era que, vos sabés que nosotros trabajamos mucho, las empresas, las automotrices, con planes de ahorro. Nosotros tenemos Plan Rombo, que es un gran canal de venta en Argentina, muy histórico, muy conocido, y los planes, los actos de adjudicación, que se llama, de los vehículos, se hacían físicos, con un escribano, y tuvimos que iniciar un proceso de acto de adjudicación virtual. Fuimos la primera automotriz en Argentina que hicimos un acto de adjudicación virtual y bueno, tuvimos que reinventar todo el proceso en medio del camino. Así que fue realmente un periodo de ajuste constante, digamos, todas las semanas aprendiendo y cambiando y ajustándonos a eso, ¿no? Al cambio. Y el desafío de conocer al equipo que tardaste, en lugar de presentarte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El vínculo personal, eso ha sido también un capítulo aparte. Sí, bueno, yo soy argentino, hace 26 años que trabajo en Renault, a muchos miembros del equipo los conocía. Claro. Y además, como tenía un cargo regional, nos veíamos en otras reuniones. Así que esa parte en general no fue tan compleja. Pero sí, por ejemplo, había muchos periodistas que no conocía y, bueno, tuvimos que conocernos primeramente virtual. Ahora vamos a profundizar un poco de esa etapa y ese cambio organizacional también, de algún modo. Diego Ordóñez, presidente de Dow Argentina. ¿Cómo se vivió en Dow? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en una industria completamente diferente a las que venimos conversando? Sí, no, tal cual. Mira, cuando escuchaba a Claudia y las diferencias, digamos, las compañías nuestras, digamos, multinacionales, que tienen, digamos, a veces son transatlánticos y son complicadas de operar, pero creo que en el caso de la pandemia, muchos de nosotros, y me imagino que nosotros cuatro, tuvimos, entre comillas, la suerte de ver de antemano la película que nos tocaba vivir, porque otras filiales de otros lugares lo estaban viviendo. No fue menor, creo, por lo menos en mi caso, en nuestra organización, entender esas regiones
qué es lo que estaba pasando y qué nos iba a suceder a nosotros, ¿no? Entonces eso creo que por lo menos a nosotros nos permitió prepararnos de antemano para enfrentar, digamos, estos periodos de restricciones con una planificación muchísimo mejor, ¿no? Fundamentalmente para nosotros, que por ser desde el día 1 una empresa, una industria esencial, imagínate que, digamos, la producción nuestra va esencialmente para la producción de empaques de alimentos, insumos médicos, insumos de envases de productos higiénicos, con lo cual muchos son críticos para mitigar el avance del COVID, ¿no? Entonces, el trabajo de los equipos en planta, fundamentalmente 80% de nuestra gente y de los contratistas están en Bahía Blanca, en Santa Fe, en la planta, no paró, ¿no? Fue un sub y baja, obviamente, desde que arrancamos esto, complicado, que cada piedras que tuvieron que sacar todos nuestros equipos, me saco el sombrero con ellos, manteniendo la seguridad de la operación y la salud de los operarios, ¿no? Yo siempre hago la diferencia que, digamos, yo acá estoy con un té, sentado en mi casa, trabajando, digamos, desayunando con mis hijas y con mi mujer, los que realmente la tienen que planear en lo que son industrias como nosotros, son los que exponen a su familia, se exponen ellos mismos en el trabajo de la planta. Y esa contención y ese sub y baja creo que es clave. De hecho, yo considero que donde pegó más fuerte en nuestra organización el tema de la pandemia, en donde tuvimos que poner y tenemos que poner mucho más foco, es en el estado físico y mental de nuestra gente. Ahí es donde estamos, digamos, trabajando mucho más. Por eso, para mí, creo que entre uno de los aprendizajes centrales de este tiempo es la importancia de llamémosla, de la escucha activa, ¿no? Estar realmente cerca de lo que está pasando en nuestros colaboradores, que también aplica para clientes, proveedores, para la comunidad en general, ¿no? Y ahí después podemos discutir algunas herramientas, algunas tipo tradicionales como las encuestas, pero algunas que tienen foco en la capacitación de los líderes fundamentalmente y los colaboradores en general, ¿no? Una anécdota es, nosotros, como, digamos, todos los años hacemos las encuestas, ¿no? De satisfacción y ver cómo está la gente, y una de las preguntas es algo así como, cuando terminás tu día de trabajo, ¿cuánta energía tenés para tu familia y para tus cosas personales? Una pregunta era esa. Y otra es, ¿cuánto estrés relacionado con el trabajo, cómo te está afectando ese tema? Los peores índices acá en Argentina y en el resto del mundo estaban dando en esa dimensión, como nunca lo habíamos tenido antes. Entonces, el foco fue, digamos, y está siendo trabajar en esas líneas, ¿no? Y algunas cosas, digamos, quizás son simples, pero la verdad que nos han digamos, liberado a nuestra gente y nos han acercado a la gente para mejorar esa percepción y esa realidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que digamos, que teníamos un reclamo grande y veíamos que era un problema, era la cantidad de reuniones que teníamos virtuales, la mayoría, cosa que antes era totalmente una dinámica distinta. Entonces, contratamos a un especialista para que nos haga entender cómo podemos tener reuniones más efectivas, con calidad y cantidad, ¿no? Y los líderes, yo personalmente hago reforzar en ese tema de la importancia de tener, digamos, reuniones con agenda, solo invitar a las personas que tienen que ser, cosas simples, pero decir una reunión que no vas a ir, evitar las reuniones que tengan follow-up, solo para tomar decisiones. Y eso libera la mente, libera el tiempo de la gente para trabajar sobre la salud mental y física, que te diría que para nosotros hoy es el issue, digamos, más importante sobre lo que tenemos que trabajar en tiempos de pandemia. Voy a volver después a vos, Diego, para preguntarte cómo cambiaron ese nivel de encuestas
desde el principio de la pandemia a 1 año y medio después. Me lo contás en un ratito. Federico, ¿cómo ves después de escuchar las experiencias en Renault, en SAP, en Dow, cómo lo vivieron en Kimberly-Clark y cuál fue también tu aprendizaje y que más destacás de este año y medio tan particular? Bueno, la verdad que hay muchos denominadores comunes, ¿no? Muy parecido a lo que comentaba Diego, nuestra industria es esencial. Entonces, nunca paró. Y no solamente nunca paró, sino que en un momento nuestros productos, que básicamente responden a necesidades de higiene, comenzaron a aumentar la demanda. Entonces, nos enfrentábamos ante esta situación de tener que adaptarnos a una nueva modalidad operativa, de poder responder a lo que el consumidor en ese momento nos estaba pidiendo, pero en un contexto totalmente nuevo, distinto y desconocido. Sí teníamos alguna pequeña ventaja como compañía multinacional de tener información de lo que pasaba en el mundo. Nosotros estamos presentes en casi todos los países del mundo y teníamos mucha información anticipada, pero en estos contextos ningún tiempo te alcanza, ¿no? Entonces, la verdad que el desafío fue no solamente adaptarnos al principio. Yo creo que como compañía entramos muy rápido en el modo crisis y eso fue muy bueno. Pero más que nada es cómo sostenemos el nivel de energía, el nivel de compromiso de la gente a lo largo del tiempo. Porque al no haber parado nunca, digamos, tenemos justamente ese desafío que es muy interesante. Y la verdad que ahí diría que trabajamos en 3 o 4 cosas, pero principalmente empezamos a entender que teníamos que trabajar mucho con la gente, en que la gente entendiera también que el mundo cambió y que es un mundo que cada 3 meses te plantea un contexto totalmente distinto. Es decir, si nosotros y nuestra gente en lo cultural no entiende que cada 3 meses las cosas van a cambiar y no abraza ese cambio, entonces esa rigidez que se pueda inercialmente propiciar va en contra de cualquier, digamos, situación de cambio que necesitamos, ¿no? En definitiva. Entonces, trabajamos mucho con la gente en esto de el mundo cambió y cada 3 meses tenemos un mundo totalmente distinto, tenemos que estar preparados a algo que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que va a ser distinto, ¿no? La otra cosa es un poco como decía Diego, ¿no? Cuando vos entrás en modo crisis y la crisis pasa a ser prácticamente permanente, ya en definitiva lo que tenés que adaptar es tu forma de trabajo, y ahí hay un punto central que es la priorización, ¿no? Empiezan a surgir un montón de nuevas actividades ante las nuevas situaciones, pero la realidad es que no necesariamente desde un inicio priorizamos y nos dedicamos a lo importante. Entonces, eso empieza a tener efectos justamente en el compromiso de la gente y en el balance entre el trabajo y la vida personal de las personas. Y eso es un semáforo en rojo que nos fue saltando a todas las compañías y que lo tuvimos que abordar de manera muy consistente y muy decidida, ¿no? Entonces, hay un montón, como decía Diego, de cuestiones muy simples. Nosotros hemos establecido Golden Rules, pero también hemos ido aprendiendo que mucho de ese cambio viene de la propia persona. Es decir, cómo la propia persona organiza su tiempo, cómo la propia persona organiza bajo algunas reglas de convivencia que la compañía tiene que promover, cuándo utiliza determinado medio de comunicación, cuándo utiliza otro medio de comunicación, qué tan insistente es con algunas reuniones que de pronto no son tan efectivas. ¿Cuáles son las 3 reglas de oro que están aplicando en Kimberly-Clark hoy? Para nosotros fundamental es que cada persona tenga el empowerment de entender si tiene que participar o no de una reunión o de un proceso. Y tenga esa capacidad de elegir si en esto no aporto nada o en esto realmente no es necesario que esté, que no participe, que se sienta con esa libertad, ¿no? Es una convención cultural nuestra, pero también le damos ese empowerment a las personas. Sin llegar al extremo de Jeff Bezos, que por ahí dice que si vos estás en una reunión y de repente la reunión se hace muy larga, podés saludar, levantarte e irte sin ningún problema. Es un poco complejo del organizativo, si querés eso. Pero en realidad, un poco lo que aprendimos es que culturalmente tenemos que ser flexibles con algunas cuestiones que atentan contra la flexibilidad, ¿no? Y la otra cuestión que es muy importante es, hoy la agenda es la guía de nuestro tiempo. Entonces, en la agenda tenemos que poner todo. Tenemos que poner cuestiones personales y tenemos que poner cuestiones laborales también, ¿no? Mucha gente se quejaba porque no tenía tiempo en los horarios de almuerzo o porque algunas reuniones son muy tarde o muy temprano o por cuestiones personales. Y nosotros lo que le estamos diciendo mucho a la gente es coloquen dentro de su agenda todas esas cuestiones personales que les hacen bien y necesitan y que realmente, como es la guía, digamos, que hoy nos lleva hacia adelante, nos va a permitir poder cumplir con ese tiempo.
Y otro que es muy importante es, hemos trabajado con alguna gente que es especialista en neurociencia, y nos comentaba cómo los niveles de energía van cayendo a lo largo de que uno está mucho tiempo conectado en una reunión o está mucho tiempo conectado justamente virtualmente manejando una situación. Entonces, qué importante que es tomar descansos, ¿no? Y uno cuando lo ve hasta con tomografías del cerebro y vas viendo cómo va cayendo ese rendimiento a lo largo de 3, 4 horas de estar conectado sin descanso, empezamos a dar ese tipo de herramientas de conocimiento a nuestra gente para que entienda también que es necesario tener breaks, que es necesario cada 45 minutos tomarse 5 minutos, respirar, es decir, pequeñas cuestiones que nos ayudan en nuestro día a día a poder llevar mucho mejor esta situación y este contexto. Es que es bienestar y es eficiencia también, ¿no? Porque la verdad que la maratón de reuniones virtuales llega un momento que atenta contra la propia capacidad de concentración. Ahora les voy a hacer un ping-pong en algunos ejes. La verdad que esto fue por ahí un tiempo mayor para cada uno para describir los puntos generales de lo que pasaba en sus compañías. Pero una pregunta, recién decía Federico del estado de crisis permanente que pasa por la pandemia, pero también lo podemos aplicar a la Argentina, no importa cuándo digas esto. Entonces, Claudia, ¿cómo haces como CEO de una compañía, como presidente de una compañía tan relevante para que el ruido de la coyuntura no invada esa agenda, ese foco y esa concentración? ¿Cuál es tu técnica? Desde lo profesional a lo personal. Bueno, a ver, todos recibimos mensajes por distintos grupos, todos tenemos acceso a medios de comunicación y vos lo decís, ¿no? A veces las noticias cotidianas te hacen tal vez anclarte en algún eje que no es el que necesitas en cuanto al nivel de energía, al nivel de positivismo, para liderar el negocio y para, en definitiva, hacer el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? Tanto el mío en el rol de liderazgo de SAP como de cada uno de los colaboradores en el rol que cada uno tiene, que es fundamental porque todos están al servicio de clientes, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que hacemos es poner el eje o el foco en las personas. Creo que Diego compartía, ¿no?, algunas prácticas y algunos ejemplos en lo que tiene que ver con esto de la escucha activa, mencionaba. También Federico hablaba de la salud mental, estos espacios para recargar energías. Hemos llegado a promover que tomen vacaciones. El año pasado nadie quería porque no había dónde ir. Pero en definitiva el foco en la persona y en el bienestar de la persona y en el buscar ese lugar de energía positiva en las personas creo que es fundamental. Nosotros en SAP hacemos software que busca mejorar los procesos de negocio y en definitiva se apalanca en tecnologías para digitalizar. Y bueno, no son, el software no es tan tangible, ¿no?, como los vehículos, como contaba Pablo, pero en realidad, en definitiva, lo que lo hace tangible es la experiencia. Entonces, la experiencia de nuestros empleados, el reflejo de esa experiencia para con nuestros clientes es fundamental. Por lo tanto, y yendo bien al punto, ¿no?, de qué es lo que hago, qué es lo que hacemos en SAP, es, por un lado, foco en las personas, foco en dar esta posibilidad a recargar y buscar esa energía positiva en cada uno, individual y colectivamente, y fomentando una cultura que permita este aprendizaje continuo, ¿no? Yo les digo, vamos, recalculando, ¿no? La frase del GPS, pero en definitiva necesitamos ajustar a medida que marchamos. Eso no es error, esa es la realidad, es saber que es necesario ajustar el plan para poder llegar en definitiva al lugar que buscamos, al plan que necesitamos y al éxito con nuestros clientes. Y en esa cultura de recalcular, donde si me equivoco igual aprendo, soy ágil, y en definitiva tengo la posibilidad de estar mejor dentro de la compañía y de vuelta. Lo que esto refleja
como espiral positiva hacia nuestros clientes y hacia nuestra comunidad, ¿no? Y Pablo, ¿cómo haces vos justamente para desconectarte? En Brasil la coyuntura también vivió política y económica, tuvo cimbronazos importantes mientras viviste ahí, pero sos argentino y seguramente el ruido de Argentina se escucha de otra manera. ¿Cómo haces en tu vida cotidiana, más allá de las cuestiones que afectan a la compañía, por supuesto, para no salirte de ese foco, para preservarte y seguir adelante? Bueno, mira, para mí es muy importante, y lo mencionábamos aquí varios de los participantes, es el primero dedicarse un poco de tiempo a uno mismo, ¿no? Federico lo decía también, poner en la agenda. Yo en mi agenda, por ejemplo, tengo reservado, voy al gimnasio, hago actividad física, trato de mantener una rutina 3 o 4 veces por semana, y si vos ves mi agenda, tengo las reuniones y tengo los momentos donde que lo dedico a actividad física o a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, para mí, eso es muy importante. Nosotros en Renault incentivamos efectivamente que las reuniones se mantengan dentro de ciertos horarios determinados, que la gente tenga el espacio necesario al mediodía para almorzar correctamente, entonces no hay reuniones, y eso es fundamental. Entonces, para mí eso es uno de los puntos principales, ¿no? Y después, haciendo referencia también a lo que le preguntabas a Claudia, nosotros tratamos dentro de la compañía también a mantener un ambiente, vamos a llamarlo, a pesar del contexto, un ambiente alegre. Entonces, si vos ves una reunión de comité de dirección en Renault, por ahí la gente de afuera se imagina que es todo señores y señoras todos acartonados, y la verdad que es un ambiente muy relajado. Tratamos de mantener un ambiente hasta medio a veces chistoso, en contexto a veces muy difícil, ¿no? Como vos decís, pandemia, X problemas que puede tener el propio país independientemente de la pandemia, y a pesar de todo tratamos de mantener ese buen ambiente de alegría, vamos a decir, y de, bueno, que las dificultades están, pero vamos todos juntos, vamos a superarlas, y de esa forma se genera un ambiente más positivo entre la organización. ¿Y cuál es la percepción desde la casa matriz de la Argentina hoy? La percepción de la casa matriz, a ver, Renault hace más de 60 años que está en Argentina. Ya están acostumbrados. Exactamente, están acostumbrados. O sea, es un país que es un pilar para Renault, y se sabe que es un país que tiene sus altos y bajos y que hay que saber operar en el país. Y por lo tanto, bueno, tenemos un excelente equipo de dirección en la filial en Argentina, realmente gente muy capacitada, muy acostumbrada a todos estos altos y bajos, y así que bueno, lo toma de esa forma la casa matriz. Igual, te digo, por haber viajado mucho y haber trabajado también mucho en una empresa internacional, Argentina es compleja, pero hay muchos países complejos en el mundo también donde la compañía opera. Es cierto que tenemos una tendencia a preocuparnos de más, con una particularidad que a veces es más general de lo que pensamos. Diego, ¿cómo me quedó pendiente preguntarte cómo evolucionó esa encuesta? Y ahora te pregunto algunas cositas más. ¿Cómo fue a 1 año y 3 meses, no año y medio? ¿Fueron cambiando esos índices de energía? Mirá, sí, nosotros tratamos, y yo soy el primero en la lista, de no... estas encuestas no hacerlas ni siquiera todos los trimestres, ¿no? O sea, son puntos de referencia que nos te permiten armar planes, entender, sentir, digamos, por dónde pasan, digamos, los tiros de alguna manera y trabajar sobre eso. Pero te diría que lo más importante es asegurarse que, digamos, los líderes, yo inclusive personalmente, estás con el contacto y el sentimiento en los equipos, tanto en forma colectiva como en forma individual, de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además es como decía al principio, es como un sub y baja, ¿no? A mí me gusta mucho el senderismo, el trekking, ¿no? Y a veces cuando hablas de la segunda ola o de los cambios inclusive en la operación, ¿viste? Parece que, digamos, saliste del bosque, ya no hace frío, y de repente digamos, empieza a nevar, hay una tormenta, tenés una pendiente que no sabes cuándo termina, y a veces los equipos se sienten de esa forma. Entonces es clave para entender qué es lo que está pasando, estar muy cerca. Y estar muy cerca en el plano, y lo hablabas, creo que lo decía Federico, en el plano personal y en el plano profesional. Una cosa que nos ha servido bastante a nosotros es trabajar mucho con los testimonios de nuestra gente, historias de vida de nuestra gente que a todos nos muestran vulnerables, nos muestran cómo somos, nos muestra que lo que le está pasando a uno
uno también le pasa a otro, independientemente que seas el CEO o que seas un gerente o que seas la gente de planta. Entonces, ese espacio en el que se comparten experiencias, no sabes cómo ha ayudado a la cultura y ha reforzado el tema de la pertenencia y de seguir hacia adelante. Y la otra dimensión que también es importante, y yo trato también de junto con lo que trae la volatilidad, la incertidumbre que trae la pandemia, los cambios de reglas todo el tiempo, también se generan oportunidades y que no hay que dejar de plantearlas, inclusive como desafíos y desafíos interesantes, para retener, inclusive para atraer talento. Te digo el ejemplo de la petroquímica, imagínate, petroquímica, huella de carbono, ¿sí? Y petroquímica que además produce plásticos, ¿no? Digamos, plastic waste, que también estamos tan involucrados. Hoy por hoy, la pandemia lo que hizo fue acelerar, digamos, a nivel mundial, y en Argentina también, pero fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, la reducción de la huella de carbono. Eso mucho más de lo que se venía hace un año, ¿no? Y eso para nosotros, independientemente de que estamos en el centro del problema, tanto del desperdicio plástico contaminando el medio ambiente, como las emisiones de carbono, genera una oportunidad y un incentivo para muchos de nuestros colaboradores, especialmente los más jóvenes, porque nosotros lo planteamos como que somos parte del problema, queremos ser parte de la solución, quiero reducir la huella de carbono con objetivos claros, quiero trabajar en la circularidad del plástico, vení a ayudarnos, sé parte de la solución. Entonces, salís un poco de la mentalidad del corto plazo, de cómo me afecta, ¿viste? Si vacunas, si no vacunas, si trabajo de casa, si no trabajo de casa, y pones algunos objetivos que realmente te hacen mirar en el largo plazo y que son, digamos, que están más allá de lo que puede ser un resultado financiero y que van al mundo en que nos toca vivir. Y te digo que la gente se engancha muchísimo con ser parte de esa solución en estos temas que son claves para la vida de todos nosotros y de nuestros hijos, para los que tenemos hijos. Entonces, enfatizar en eso también así es algo que para mí, personalmente, como digamos en la posición que me toca, te saca un poco el eje de la discusión down, de alguna forma, o de cortísimo plazo, de cosas que no puedes controlar también, y te pone en otra plataforma. En otra sintonía. Vamos ahora sí con una ronda de algunos ping-pongs para poder exprimir el tiempo que nos queda al máximo. Federico, ¿cómo imaginás, cuál sería tu principal objetivo para el mundo post-pandemia, para tu compañía en la Argentina, una vez que todo esto ya haya pasado? Oh, qué pregunta difícil. Pero yo creo que acá, digamos, lo que tuvimos es un gran experimento. O sea, el hecho de encerrar a la humanidad durante tanto tiempo en las casas, en algunos países más y en otros menos, fue un experimento. Y nos puso a prueba un montón de cosas, ¿no? Nos puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad recién hablábamos cómo filtrábamos el ruido, nuestra capacidad de entender qué cosas podemos manejar y qué cosas no podemos manejar. Nos puso a prueba, digo, en general, la capacidad de cambio que tenemos nosotros como personas. Entonces, y otra cosa importante es, hay cambios que se venían dando en el mundo y la transformación digital era uno de ellos muy importante. Y creo que este contexto también lo que nos trajo es un pedacito de ese futuro, nos lo adelantó y nos lo mostró, para entender qué de eso podíamos elegir y qué de eso podíamos aplicar. Entonces, yo creo que ahora, una vez que hemos visto una situación compleja y que hemos visto un pedacito de ese futuro, tenemos la gran capacidad o la gran oportunidad de reinventarnos. Y desde el punto de vista corporativo es de repensar algunas misiones y propósitos de las compañías. Desde el punto de vista laboral es cómo balanceamos mucho mejor el equilibrio entre lo que le dedicamos al trabajo y lo que le dedicamos a la vida personal. Desde el punto de vista económico, cómo potenciamos un montón de agentes que pueden generar valor y que de pronto hoy las economías no las están aprovechando. Entonces, tenemos la capacidad de, ante este experimento, repensar un montón de cosas y rearmar y reinventar algo mejor. ¿Cómo va a ser? Yo creo que es como nosotros queramos y diseñemos que sea. Y ese, justamente, de los líderes, el rol es ese, y el de la humanidad es participar activamente en ese cambio. Y en una compañía como Kimberly, ¿crees que, fue muy claro lo que comentaste recién, crees que deja flexibilidad o márgenes para
reinventar ese futuro en los líderes de los distintos países? Totalmente. O sea, yo creo que una vez que uno sale resiliente de estas situaciones, tenemos sin duda la posibilidad de tener compañías que sean más humanas, más centradas en las personas, más empáticas, de entender mucho más a primera vista qué es lo que está sucediendo, de tener un tracking mucho más sensible, de ir adaptándonos. Y también promover, digo, formas de trabajo mucho más flexibles, ¿no? Con mayor poder en la persona, menos control, objetivos más claros, sin tanta planificación detallada, ¿no? Uno de los problemas que teníamos todas las compañías era, nos pasábamos un montón de semanas planificando detalladamente lo que íbamos a hacer, y finalmente hoy nos dimos cuenta que si cada 3 meses cambia el escenario no tiene sentido dedicar tanto tiempo en eso. Entonces, hay un rebalance entre cuánto le dedicamos a planificar y cuánto le dedicamos a ejecutar y estar en el campo de batalla, que también es interesante y es uno de los aprendizajes que nos estamos llevando para el futuro. Pablo, ¿qué imaginás en Renault entonces como el Renault post-pandemia en la Argentina? ¿Cuál sería tu principal objetivo? Bueno, mira, para mí, un poco como decía Ferco también, aprendimos a ver diferente, a dejar de planificar tanto, como Renault, como cualquier otra compañía multinacional, tiene esta necesidad de control, digamos, de tratar de planificar al detalle el futuro, y vemos que efectivamente hoy estamos recalculando, como decía Claudia, cada 5 minutos, o sea que eso, aprender un poco a improvisar más sobre la marcha, algo que los latinoamericanos estamos bastante acostumbrados, y te diría, ser más flexibles. El gran aprendizaje fue que esto nos mostró ser más flexibles en todo sentido. Y en lo personal, te voy a contar una anécdota, que era, yo en mi puesto anterior tenía un puesto regional y tenía muchas reuniones con la casa matriz, y entonces era normal tener reuniones a la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana. Yo me conectaba desde mi casa y después, por ejemplo, cuando se me generaba un hueco en la agenda al mediodía, le decía a mi secretaria, bueno, al mediodía voy a llegar más o menos a la oficina. Y por ahí llegaba al mediodía y me quedaba trabajando hasta las 6, 7 de la tarde, después me volvía porque ya estaba levantado a las 3 de la mañana, estaba cansado, ¿no? Y la verdad es que no necesitaba ir a la oficina. Era un paradigma que yo tenía en la cabeza, decir, bueno, voy a ir a la oficina porque en realidad si no estoy en la oficina es como que ¿qué va a pensar el otro? O no me sentía como que estuviera realmente trabajando, ¿no? Y hoy en día estamos todos en casa trabajando. Entonces eso muestra que realmente que a la gente hay que darle mucha más flexibilidad y que tenemos que romper algunos paradigmas. Esta pandemia realmente rompió muchos paradigmas y bueno, el hecho de que hoy estemos manejando todos nosotros empresas enormes, sentados desde el escritorio, sentados en nuestra casa, de nuestro home office, muestra que realmente muchos paradigmas se rompieron. Diego, ¿cómo imaginás el futuro de Dow Argentina post pandemia? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Mira, a mí si puedo afirmarte algo, me gustaría que toda la empatía, la colaboración, respetar la opinión del otro en todo sentido, que estamos viendo en la vulnerabilidad que muestran, digamos, los líderes y las personas que estamos viendo ahora, lo veo tan potente para cuando se normalice la situación, que lo que te firmo es, si esto que yo estoy viendo ahora, en esas dimensiones, lo tenemos cuando la situación, digamos, desde el punto de vista sea normal, creo que es una plataforma que, en el caso de Dow, pero de toda la cadena de valor en la que participa Dow, va a potenciar en todos los sentidos, el desarrollo humano, el desarrollo personal, las innovaciones tecnológicas. Hemos visto en estas dimensiones, digamos, creo que lo mejor en la organización de nosotros, es lo que veo. Entonces, no volver a algunas prácticas anteriores y realmente focalizar en todo lo que hemos aprendido, y ha sido, digamos, muy, muy positivo, ¿no? Fundamentalmente en lo humano aplicado a los negocios. Esa te la firmo. Más empatía, más cerca de todos los empleados y proveedores, más resiliencia, más flexibilidad. Claudia, ¿qué más imaginás, o eso ya encierra todo, el futuro de SAP en la Argentina post-pandemia? Todos los conceptos y las ideas que comentaron, todas me encantan. Creo que son aquellas sobre las que hay que anclarse, ¿no? Lo más importante, pienso, es que
como estamos comentando, todos aprendimos muchas cosas, ¿no? Nosotros los que hoy estamos acá en este living, entre virtual y físico, pero es un living de conversación, todos aprendimos, pero lo que nos escuchan también, las empresas aprendieron, las sociedades aprendieron, las familias aprendieron. Y en definitiva creo que tenemos que dejar que ese aprendizaje nos lleve hacia adelante. Todos hablamos de personas, ¿no? Creo que en todas nuestras maneras de hablar pusimos a la persona en el centro. La pandemia nos hackeó desde algo vital, la salud. Sin la salud la persona no existe. Y sí, después está lo económico, después está lo que cada uno hace en su ámbito empresario y en sus objetivos profesionales y personales. Pero lo primero es la salud, por lo tanto, la persona en el centro. En lo que es SAP, nuestra cultura ya era, ¿no? Con nuestros colaboradores, la persona en el centro. Creo que la palabra que me gusta destacar en esta etapa es hablar de confianza, ¿no? La cultura que viene o que va a enfatizar mucho es la confianza en cada uno de nosotros para dar la mejor versión de nosotros mismos. Eso como empresa significa hacer con nuestros clientes, hacer para nuestras sociedades y en definitiva también se hablaba, ¿no? Esto de anclarnos en el propósito. Creo que cada uno de nosotros, cada una de nuestras empresas, más allá del rol institucional que cada una representa en el segmento industrial o empresario, tiene un propósito. Y ese propósito, no me cabe ninguna duda que está o va a estar centrado en las personas y en hacer de este mundo un lugar mejor. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Federico, por estar en este primer panel del primer día de la segunda edición de Forceos Argentina. Los dejamos ahora con un mensaje adicional que tiene SAP para contarles y después sí, una entrevista con Daniel Herrero, presidente de Toyota. Seguimos adelante. Gracias a todos.